Sí, a eso creo que me refiero yo con fe con pantalones. Se requiere, si Dios nos dio la fe, se requiere valor para usarla. No podemos discutir que Josué tenía o no tenía fe. Claro que tenía fe. ¿Pero qué le dijo? Solamente sé muy valiente. Muy valiente. ¿Cuáles crees que son esos elementos que nos ayudan a crecer en la fe? No es lo mismo verla venir que vivir con ella, dicen, ¿no? Y cuando ya estás enfrente de lo que tienes que hacer por fe, realmente sí se requiere tener el courage, ¿no? El coraje, El coraje, el valor. el valor de meterte. Y luego la paciencia para aguantar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Les cuento que este fin de semana estuve predicando en Casa de Dios, Guatemala, y no podía perder la oportunidad de hacer un podcast con mi buen amigo, el pastor Cash Luna. Pastor, bienvenido a mi podcast. Gracias Es un privilegio por invitarme. tenerte. Para mí también estar acá. Pasamos un increíble tiempo acá en Guate, el discipulado, el domingo. La verdad que fue un tiempo muy, muy edificante. Pero siempre que vengo a Guatemala, te voy a confesar que me sigue inspirando Gracias a lo Dios. lo que Dios les ha dado. Tuvimos la oportunidad de ir también al Templo Pinula que estás remodelando. Y sé que ha sido todo un viaje de fe desde la bodeguita, Pinula, Fraijanes, Noches de Gloria y bueno, todo lo que tienes que administrar. Sí, ha sido intenso. Sí, definitivamente, y veo no solamente fe y sabiduría al mismo tiempo. Sin embargo, venía pensando en esto. La Biblia nos enseña que hay diferentes clases de fe. Hay una fe muerta, la fe sin obras. Es muerta. También hay una fe fingida. Sí. Pablo le dice a Timoteo, veo la fe no fingida. Por lo tanto, si hay una que no es fingida, Tiene que haber una fingida. tiene que haber una fingida. Sí. Pero recuerdo que estábamos predicando juntos en Brasil Buenísimo. Ajá. y usaste una expresión que me gustó y fue fe con pantalones. Es que se me ahogo cuando Casi estoy te- tomando agua. Sí, así Y, es. y me gustó esa expresión y me gustaría que nos desempaques un poquito qué significa tener una fe con pantalones. Muy bien. Yo pienso que es con valentía, Ujú. con coraje, ¿verdad? Porque a veces se requiere valor Ujú. para aplicar o usar la fe en algo que estás por hacer. O sea, se requirieron, como decimos, si seguimos usando la palabra nada más como algo Ujú. metafórico, se requirió que Moisés tuviera pantalones para tirar la vara y que se convirtiera en serpiente y para que las plagas vinieran y salir con el ejército detrás de él y sin armas y Total. pasar el mar creyendo con pantalones que a la mitad del mar no se iba a venir el agua encima. O sea, sí, por favor, Josué cuando le da dale la vuelta a los muros de Jericó. Por favor, ¿cómo se van a caer así? Eso está demasiado ilógico. Sin embargo, desde allá arriba te pueden matar por darle vueltas a los muros. Sí, porque yo creo que hay una cosa es fe y otra cosa es dar los pasos de fe. Y para eso, en mi entender, se necesita una fe de pantalones. ¿Por qué temiste? Le dijo Jesús a Pedro. Mm. ¿Por qué están así de temerosos? Le dijo a los discípulos en la barca. ¿Acaso no tienen fe? Y sí la tenemos, pero no nos animamos. Se bajó de la barca con pantalones, pero se le bajaron. Ajá. Sí, se bajó con pantalones y se subió con traje de baño después. Ay, que somos bromistas, pero sí, a eso creo que me refiero yo con fe con pantalones. Se requiere, si Dios nos dio la fe, se requiere valor para usarla. No podemos discutir que Josué tenía o no tenía fe. Claro que tenía fe. ¿Pero qué le dijo? Solamente sé muy valiente. Muy valiente. Y se lo repite
hasta por lo menos 3 veces. Sí, a cada rato. No temas es una frase que se repite más de 360. Dicen que hay un no temas para cada día del año. Para cada día del año, sí. Sí, sí. Y a eso me refiero porque no es lo mismo verla venir que vivir con ella, dicen, ¿no? Y cuando ya estás enfrente de lo que tienes que hacer por fe, realmente sí se requiere tener el courage, ¿no? El coraje. El coraje, el valor. El valor de meterte. Y luego la paciencia para aguantar. Y ¿Sabes qué me haces acordar el pasaje en que los apóstoles son exhortados por los religiosos, inclusive amenazándolos de no solamente la cárcel, sino la muerte, para que dejaran de predicar? Y es muy interesante que ellos oran. Primero voy a decir por qué no oran. No oran para que los dejen de perseguir, no, no oran para que los dejen de difamar, no oran para que Dios los saque de la cárcel, ni siquiera oran, Señor, danos valor. Danos valor para seguir haciendo esto. Sí. Danos valor para seguir predicando. Me encanta. Y el lugar tembló. Sí. Esa oración hizo que el lugar temblara. Ellos, a ver, lo que estaban haciendo ellos era un descubrimiento, digamos, ¿no? Claro, ellos vivían continuamente de las historias del pueblo de Israel y sus antepasados. Se requiere fe para decir, no, que nadie tema, mi querido rey Saúl, tu siervo cuando era pastor de ovejas, peleaba con leones, con osos, y filisteo incircunciso que ahora ha desafiado a los escuadrones de Israel, va a caer. Y se requiere mucho valor ir contra un gigante solo con 5 piedras. Mucho valor. Entonces creo que esa combinación de fe y la valentía de aplicarla es una bomba. Sí, total. Sí, es dinamita pura. ¿Sabes? Hay algo que creo que es importante, si nos podrías compartir, porque la Biblia dice, entre otras cosas, de que todos tenemos una medida de fe, pero también dice que la fe puede crecer en la vida de un creyente. ¿Cuáles crees que son esos elementos que nos ayudan a crecer en la fe? Mira, aquí voy a tener que sostener lo que yo creo, pese a que pueda ser un no compartir del todo la propuesta que me haces, porque, a ver, cuando Pedro se hunde caminando sobre el mar, sí, le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Poca fe, sí. Pero Romanos dice que Dios dio una medida de fe. Sí. A cada hombre le dio una medida de fe y la interpretación es que tenemos diferentes medidas de fe como estatura o peso, ¿verdad? Sí. Y como digo yo sé cuánto mido, sé cuánto peso, sé cuántos kilómetros hay a mi casa, sé cuántas horas tiene el día, sé cuántos minutos, tengo cómo medirlo, pero no tengo una unidad de medida de fe. Interesante. Entonces no puedo saber cuánta fe tengo. Y no creo, entonces yo bromeo mucho, ese es uno de mis temas favoritos, te cuento lo que estás tocando. Yo bromeo mucho diciendo, si Dios le dio una medida de fe a Pedro, pero le dio otra medida de fe a alguien más, ¿por qué está acusando Jesús a Pedro de ser un hombre de poca fe? No debería reprenderlo. Más bien Pedro debería decirle, momento. Claro. Si decís que tengo poca fe, la culpa la tienes tú porque me diste poca fe, así que no me estés exigiendo que yo haga cosas con una fe que tú no me diste. Cierto. ¿Verdad? Si te das cuenta, cuando habla el Señor, dice, sube porque ya entregué los enemigos en tus manos, ¿verdad? Cuando están las batallas y todo. Ya te los entregué, ya hice esto, ya hice lo otro. Sé valiente, sé esforzado. Cree solamente. Pero no encontrás uno donde diga,
yo ya te di la medida de fe para que hagas el templo, Salomón. Yo ya te di la medida de fe para que venzas a Goliat, David. Yo ya te medí la medida de fe. No, 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 no. No, 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 no acusen a él por no tener el milagro. Lo que pasa es que yo no le di la medida de fe para que se sane del cáncer. Porque entonces, ahora, ¿con qué lo comparo? Con la mujer sirofenicia, la cananea. Le dice, grande es tu fe, oh mujer. Wow. Entonces digo, aquí me marca error. A la cananea le dio más fe que al apóstol Pedro. Entonces mejor que haga de la cananea al apóstol. Claro. Sí. Y la última es más delicada. El centurión romano. Sí. Que le dice, ni aún En Israel, he hallado. tanta fe. Pero entonces, ¿cómo así? Le dio más fe a un romano que a todo Israel. Y yo creo que eso estaría totalmente de cabeza Ajá. en el contexto completo bíblico Ujú. de quién era su pueblo. No le puede dar más fe al romano para que someta a su pueblo que al pueblo. No podría tener Faraón más fe que Moisés. Lo que creo yo, cuando hablamos del tamaño de fe, es las veces, la intensidad con la que confío en mi fe. Te pongo un ejemplo. Sabes que me gusta esquiar. Sí. Mi instructor, en una ocasión íbamos a hacer una bajada bastante interesante. Y entonces él empieza a decir, bueno, nos para, nos detiene antes de bajar y empieza con una. Y me dice, primero, ¿qué ven sus ojos? Bueno, ok, cuidado con lo que ven. ¿Verdad? Es una curva a la vez. Tracen su ruta, ok. Y me dice, Cash, vení. ¿Qué? Quiero que confíes en tu equipo. Confíes en tus esquís, en tus botas. Ujú. Porque tenés un muy buen equipo y va a responder. No vayas a dudar de tu equipo. No vayas a pensar el esquí no da, el esquí... Confía en tu equipo. Vámonos. Nos tiramos una bajada, era una bajada donde se hacen las carreras olímpicas. Increíble. Una gran bajada, la verdad. Me da no sé qué solo recordarla. Pero me quedó eso, que la fe es como tu equipo. Lo que le falta es tu confianza. Entonces la mujer confió en su fe. Confió en su fe el romano. Porque el diálogo que tiene le dice, yo soy hombre en autoridad, tengo hombres bajo mi autoridad, a uno le digo que vaya y va, a otro que venga, que viene, y te digo a ti, por favor, saname, que sí, perdóname, pero hay una cosa muy delicada en esa conversación. Sé que eres el Señor, pero sé que tú también sabes que yo soy el romano que te puede pedir que hagas algo. Eso es, haceme el favor, eso es muy delicado. Yo sé que es delicado, pero es la verdad. Y luego, no creo que Pedro no empezó caminando con una cantidad de fe y entonces la cantidad de fe se le agotó para cuando llegó la tormenta. Porque es que la fe no es un tanque de combustible que se te gasta conforme camina. Entonces, yo pienso lo que va creciendo es la vida por fe. Vivir por fe es lo que va creciendo. Es lo que yo pienso. Puedo estar equivocado para algunos, pero pienso que lo logrado No, es que me nos da un parece poco bien de autoridad. interesante. Me parece bien interesante lo que estás diciendo. A Pedro le dice poca fe. A la mujer sirofenicia le dice grande es tu fe. Y al otro le dice, oye, no he visto tu fe en todo Israel. ¿No? Pero mi pregunta más va por el hecho si yo puedo hacer crecer esa fe que tengo hoy. Porque ese mismo Pedro que se hundió en el libro de Hechos andaba sanando enfermos con la sombra. Sí. Entonces, Pienso, entre los evangelios y el libro de Hechos, o la fe de Pedro creció o algo pasó, porque ya no era el mismo Simón que se hundió en las aguas. no, ya no era el mismo. Primero estaba súper lleno del Espíritu Santo, según Hechos 29.
De nuevo, yo creo que lo que crece es tu comportamiento en cómo te relacionas con tu fe. Decía Pedro, ¿te acuerdas? Tú no pones la mirada en las cosas del cielo, las pones en las de la tierra, ¿verdad? Y empieza a reprender a Sí. Pedro. Ese no es el mismo Pedro. Por ejemplo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, ¿por qué no seguiste usando tu fe? Ahora, el Pedro de Hechos ya es un hombre que de aquel momento aprendió que que podía haber seguido caminando. Lo que ahorita me está pegando duro es, no es, no es cuánta fe tienes, ¿Mm? sino cuánta fe usas. Órale, ahora sí, ya estamos Ya hablando. la estoy agarrando. Ahora estamos en la misma carretera. Porque puedes tener mucha fe y no usarla, o puedes tener esa poca fe y la poca fe que tienes la tiras toda. Sí. All in. All in. Va todo. Eso aprendió a Pedro, creo, después, ¿no? Wow. Después dijo, vámonos, ya estuvo. Increíble. Sí, yo creo que Moisés fue un hombre que empezó a usar su fe después de haberse atemorizado y irse a esconder a la cueva allá con el tío. Pero después empezó una vida de fe impresionante. Sí, sí, claro. De hecho, a Abraham se le califica como el padre de la fe. Porque también lo que él hizo de tener un hijo a esa edad, tal vez es más grande que abrir el Mar Rojo. Pero no, y no solo eso, sino después tuvo la fe de ir a sacrificarlo. yo creo que ahí se graduó. Es ahí donde creo yo que él se vuelve el hombre de fe que nos imita y que nos traslada esa fe Dios a nosotros también. Pero creo yo que... A ver, ¿por qué lo digo yo? Porque conforme pasan los años, me ha sido un poquito más fácil aplicar la fe que lo que me fue al principio. Y no creo de verdad que mi fe haya crecido como mi dependencia de ella. O sea, Dios es grande. Y ha sido igual de grande cuando lo conociste que ahora. Pero quizá ahora lo miras más grande. Pero era igual de grande. Pero tus experiencias con Él dicen, wow, no, tranquilo, Dios lo va a hacer. No es que al principio no creyera eso como tal, sino que me faltaban esos kilómetros para descubrirlo. Wow. Entonces los kilómetros que le metemos a la fe, nos ayudan muchísimo. Y esto me lleva también a otra pregunta, porque hablando justamente de los evangelios y de los milagros que sucedieron en ellos, hay un pasaje que me impacta y es el del hombre que estaba desesperado por un milagro que necesitaba a su hijo. Y va donde Jesús y Jesús le dice, ¿crees? El hombre le dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, se vale pedir por fe. Sí, se vale. A ver, digamos que yo tengo la fe. A veces no la descubro sin una experiencia de incredulidad. A ver, a veces, no sé si la gente cuando ha hecho ejercicios o hacemos ejercicios, al otro dice, ay, estoy descubriendo unos músculos que pienso que no tenía antes. Sí los tenía, no los estaba usando. Ajá, total. O sea, no tienes más músculos hoy. Ajá. Puedes tener más proporción de músculo, pero no más músculos. Ya me fueron dados. Entonces yo... no los estabas ejercitando. Exacto. Exacto. Creo que por ahí va la cosa. Él fue sensato, él estaba dudando. No quiere decir que no tenga la fe, sino que llega un momento en que va a competir una cosa con otra y tengo que decidir por cuál de las dos me voy. Porque mira, ¿qué es incredulidad? Es creer que no. Claro. Pero la incredulidad es una fe. Es una fe negativa. Ahí estás. Ahí estamos. Creo que sí, fe. Yo creo que no. Incredulidad. Pero es una creencia. Sí. ¿Verdad? Estoy usando mi fe para creer que no. Es la misma fe. La misma fe. Entonces es eso. Es eso. Entonces creo yo que eso es como, mira, nuestro director
de voleibol, me recuerdo que cuando pedía un tiempo y nos estaba faltando actitud, Ujú. pedía el tiempo fuera, nos llamaba al equipo, nos rodeaba. Y hubo una que me recuerdo muy bien, que la aprendí. Me dijo, a ver, me dijo, ¿cuántos jugadores son ustedes? 6. ¿Cuántos son ellos? 6. ¿Cuántos brazos tiene cada uno de ellos? 2. ¿Cuántas piernas? 2. ¿Y ustedes qué tienen menos? No, no, pues. Pero quizás estábamos jugando con la actitud como que tuviéramos menos. Y nos dimos cuenta que saltábamos igual y que teníamos lo mismo. Sí que salimos a ganar. Pero se hizo necesaria una mini charla de 1 minuto, quizá menos, de ubicarnos, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que si a ese Pedro después lo hubieras puesto a caminar sobre el agua, se atraviesa el mar de Galilea, Ujú. ¿verdad? Porque ya había, no es que de nuevo, ¿va? No pudo haber comenzado con un nivel de fe 7 y conforme fue apareciendo la tormenta, la fe se le vino al nivel 0 Ajá. o -2. Porque y esos picos, entonces que me dio una unidad de fe, una medida de fe Dios para empezar a caminar, pero no me dio la medida de fe para seguir caminando. Entonces, ¿de qué sirve empezar a caminar si no voy a poder seguir caminando? Ujú. ¿Qué chiste tiene empezar una carrera que nunca la voy a terminar? Entonces, yo creo que es lo que estamos hablando. O sea, él seguía teniendo la fe, simplemente la dejó de usar. O la usó para creer que por la tormenta me voy a hundir. Claro. Hijo de la de esta me hundo. Esa es una creencia. Claro. Estoy creyendo. Hmm. Solo cambié en que creo, pero estoy usando la misma fe. Wow. Wow. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando sos intenso usando la fe y esa misma la vas a usar para creer que no, imagínate el tamaño del resultado Claro. Claro. de caminar a hundirme así. Toma igual intensidad creer en que sí que creer en que no. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, si crees que va a suceder, estás en lo cierto. Y si crees que no vas a suceder, también estás en lo cierto. Igualmente. A ver, ¿qué tal si le damos un poco más de vuelta a eso de Pedro? Cuando Pedro ahí se hunde y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es, si eres tú, di que vaya. Ujú. Empieza a caminar, aparece la tormenta. Pude haber pensado entonces, el que me dijo que vaya, que me hizo esa palabra, me hizo caminar, creí en esa palabra, como que se desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, creo que en ese momento Pedro lo pasó así. Yo tengo una charla que se llama Aunque me vuelva a hundir. Hmm. Y trato de imaginar, porque soy mero así, ¿verdad? Que me vengo imaginando cositas, pero que Pedro camina, se hunde, y en la noche están todos durmiendo en el campamento, los apóstoles, y tiene Pedro una cara así que solo las endorfinas te pueden sacar de felicidad, de alegría. Y me imagino sobre todo quizás a Juan o a Jacobo, ¿no? Que a veces se le ponían como sí, contrarios. Y esa carita que tenés de felicidad, porque estás feliz y te hundiste. Ujú. Pero también caminé. Claro. Y lo volverías a hacer, aunque me vuelva a hundir. De un día en un día aprendo a caminar. Un paso más mañana, otro paso más pasado, total no me voy a ahogar. También es prueba y error de lo que hemos hablado en otros podcasts, ¿va? Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Porque al menos él usó la fe para saltar del bote, los otros 11 ni siquiera eso, ¿no? A los otros sacaron las monedas, ¿cómo se llama? Los denarios para apostar a ver si se hundía o no se hundía. ¿Verdad? Te apuesto que se hunde. ¿Cuántos pasos crees que da? ¿Verdad? Porque así es, cuando tú te tiras algo por fe, los que te observan no sabes si están tomándose un café apostando a que te vas a hundir.
Claro, yo me hundí, pero lo caminado nadie me lo quita. Nadie me lo va a quitar. O sea, yo decía, Pedro debe haber platicado, miren ustedes, está bien, va, me hundí, pero ustedes no saben lo que se siente tener el agua aquí y uno estarla pisando, por lo menos esos 10, 15 pasos que di sin hundirme, a tormenta desventurada, porque apareció la próxima vez que aparezca, o sea, no me voy a hundir. Mm. Entonces, pienso que esas experiencias que vivimos por fe, la sola experiencia, ya es ganancia. Yo creo que, a ver, hablándolo en mi lenguaje, esas son las experiencias que te ayudan a crecer en la fe. Sí, O sí, a es bueno usar madurar el en la lenguaje porque fe. es el que más se entiende. Ujú. No Sí. pretendemos cambiarles todo Ajá. eso, pero lo que sí pretendo yo es que la gente no tenga por excusa que piensan que no tienen la fe. Claro. No, definitivamente. Y No. el otro tenga la altivez para decir, ¿sabes, Sergio, por qué no lo has logrado? Ajá. Porque no tienes la fe que tengo yo, mano. Ajá. Ujú. Total, total. Ahí se fue por un caño la humildad, Claro, la más que sencillez. preguntarte, cuestionarte tu fe, lo que tengas, aplícalo. Dale, Con lo que tengas, tírate del bote. dale. Con lo que tengas, alza la vara. Con lo que tengas, dale las vueltas a Jericó. ¿Ya? Con lo que tengas, abrir el mar. Con lo que sí, dale, Es dale. que también llegamos al punto en entender de que Dios también no necesita que tengas una fe del tamaño de montañas. Con una semilla de mostaza puede hacer cosas increíbles, ¿no? Sí. Va, y cuando dice eso de la mostaza, ese es otro tema, porque no dice si tuvieras la fe del tamaño Ujú. de una semilla de mostaza. Dice si tuvieras la fe de un grano de mostaza. Ah, Porque la mostaza es una hortaliza. Es la más pequeña de las semillas que se convierte en la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. ujú. O sea, desafía la ley de la naturaleza que la destinó a ser solo hortaliza. Mm. Se convierte en árbol. ¿Pero es por el tamaño o es por la actitud de la fe de la mostaza? Nunca dijo el tamaño. Si tuvieras fe, ¿cómo? Una semilla de mostaza. ¿Cómo? Es diferente. Que es capaz de creer que siendo la pequeña, me puedo convertir en la más grande. Y siendo la más grande, todavía me voy a atrever, me voy a salir del entorno de las hortalizas y me vuelvo árbol. Ah, No, así sí. es que ya ahí hay varias cosas, ¿no? Porque ya no depende, wow, ¿cómo una semilla de mostaza? ¿Cómo? Entonces, yo creo que todos tenemos, al menos dentro de nosotros, una fe como Sí, una semilla de mostaza. sí, de nuevo. Ahora, hay algo más acá que, a ver, dice la palabra que la fe viene por el oír Ujú. y también dice que hay que escuchar con fe. Mucho depende cómo oigo, ¿no? Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Ujú. Cuando leo las escrituras, las estoy oyendo, solo que yo mismo las estoy hablando. ¿O no? Lo que yo digo es, si vas a leer las escrituras, léelas con fe. Entonces, si le aplico fe a todo lo que estoy leyendo. Mm. Yo siempre he dicho que las bendiciones de Dios son como una mezcla. Ujú. Dios tiene una palabra y yo le pongo fe. Ujú. Las mezclo. Bueno, lo voy a poner de otra manera. Mi esposa solía hacerme unos pancakes, Ajá. unos hotcakes de proteína con avena, Ujú. con banano. Entonces pone y para hacer la masa lo licúa. Entonces de la licuada de los elementos me da la masa que luego la lleva al sartén y se convierte en un hotcake. Cuando tú tienes una promesa de Dios, porque dice, porque a aquellos no les aprovechó Ujú. por no haber oído con fe. Ujú. La promesa estaba.
No les aprovechó porque no la vieron con fe. Entonces, cuando tú tienes una promesa del Señor y le mezclas tu fe, el resultado o el panqueque es la bendición que estabas buscando. Mm, Entonces, agarro una, agarro la otra, las licúo y como resultado tengo una bendición. Entonces, cuando leo con fe, le meto fe a lo que está escrito ahí, mi resultado va a ser una bendición de parte de Dios. buenísimo, buenísimo. Algo que me encantó el otro día que conversábamos es que te pregunté un poquito acerca de tu devocional y me decías, no es que sea una fórmula, ¿no? Pero para poder sistematizarlo, Tiene sus tiene elementos. sus elementos, ¿no? Y quizás también el orden puede cambiar. Pero digamos, en tu rutina de oración espiritual, en ese hábito que has desarrollado, empiezas quizás adorando, oras un tiempo, y después dijiste guarda silencio. Eso me pareció bien interesante, porque muchas veces pensamos que la oración es un monólogo y no una conversación. Ujú. Entonces hablamos, o pedimos, pero muchas veces no hacemos la pausa para escuchar la respuesta a lo que hemos pedido. Y en ese silencio como que estás esperando también lo que Dios tiene que decir al respecto de lo que has orado, lo que has pedido. Y luego me dijiste algo que creo que es clave, y es declaro lo que Dios me habló. Sí, Y para ese declarar creo que se necesita fe. sí, creí, por lo tanto hablé, Hablé. Wow. pero nosotros hablamos por hablar, no porque creí. Mira, O sea, es que es peor aún. Creer algo y hablar lo contrario a lo que creo. ese ya es una mejor, ni voy a decir la palabra, porque pueden cancelar el podcast. Literal, me lo Sí, sí, saca. no, está mal, sí, no. Sí, tiene que ser congruente. Yo digo que la gente bendecida piensa como bendecida, eh, habla como bendecida, acciona como bendecida y reacciona como bendecida, porque sabe que está bendecida. Hoy en la mañana, guarda silencio. A ver, lo que yo trato de hacer es, cuando estoy adorando a Dios, Ujú. entonces, y estás cantando o simplemente acompañando la música de oración que pusiste, porque yo no soy cantante, pues, o sea, yo canto, yo mismo me dejo de oír, o sea, está mal, es más desafinado que otra cosa. Entonces tengo esa costumbre, vengo y me pongo a adorar al Señor, y entonces las conversaciones internas que estoy teniendo de todo tipo se convierten en, no puedo estar haciendo las dos al mismo tiempo. Entonces empiezo a cantarle al Señor, empiezo a cantar esa canción de adoración o simplemente guardo silencio y estoy saboreando esa adoración que estoy Mm, escuchando al Señor. Y entonces ahora estoy pensando en esto. O sea, me ujú, trasladé de mis pensamientos que estoy ujú, teniendo en este momento, con ujú. el que amanezco, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, etcétera, a paso uno, de aquí hacia la adoración. Paso dos, de la adoración al silencio Ujú, total. Eso está un poco difícil. Y aquí es donde está la clave. ujú, Por ejemplo, hoy me da el Señor una palabra y me dice, ¿te recuerdas que te dije que no escatimaras? mm, Porque cuando empezamos a construir la palabra, eh, ensancha el sitio de tu tienda y no seas escaso. escaso. En una versión mucho más antigua dice, y no escatimes, Mm, dale con todo. dale con todo. Y fíjate que fue cuando abrimos como para poner la primera piedra, el ingeniero constructor trajo una Biblia, la de él, una grandota, como para hacer una roca, ¿no? Abierto en Isaías, que es la palabra que Dios me dio de ensancha. De hecho, de ahí nace la conferencia ensancha, Ensancha. por eso, para que no seamos escasos. Ensancha de eso se trata. Sacar la escasez de pensamiento, de conducta, de etcétera, de fe, de lo que sea, recursos, ovejas, iglesias, templos, de todo. Ensanchémonos. Y entonces cuando la pone, mi vista le llama la atención ese verso que yo siempre me lo aprendí, y no seas escaso. Y ahí dice, y no escatimes. Hoy, cuando guardo ese silencio, me dice, ¿te recuerdas? Está allá adentro, que te dije que no escatimes.
Mm, Le dije, sí. Para lo que viene, quiero que hagas lo mismo. mm, Hijo, no escatimes. mm. Me tocó tanto el corazón que lo repetí y lo estoy repitiendo aquí. Ujú. Dije, gracias. Solo eso quería oír. Y como que por el otro lado la voz me dice, solo eso necesitabas oír. Mm, qué bueno. Entonces, él escucha la adoración. Yo cambio de los pensamientos que me están invadiendo a adoración. Entonces ya mi conversación es cuán grande eres tú, Señor, tu fidelidad, todo lo que le estoy cantando. Y después paso de esto, así, a guardar silencio, a ver si tiene algo que decir él, Wow. ¿verdad? Y él aquí nos recordará todas las cosas que nos ha hablado. No es que no lo tuviera, no me dijo nada nuevo, Ujú, me recordó algo olvidado, ujú. ¿verdad? Y en ese momento prácticamente me reseteó, no para el día de hoy, para lo que viene. Sabes que esto viene muy a colación a algo que prediqué hace poco en la iglesia y les decía, muchas veces falta de fe es falta de memoria, También, por supuesto, sí, porque nos olvidamos. Por eso el salmista dice, recuerda, alma mía, sí, al Señor y no olvides ahí está, ninguno de sus beneficios, sí, porque el ser humano tiende a olvidarse. sí. Él es quien, y empieza la lista entera, ¿no? El mismo Dios que te dio la bodeguita, el mismo Dios que te dio la pinula, el mismo Dios que te dio Fray Janes, es el mismo Dios que te va a llevar al siguiente nivel. Y es el que tiene tu morada celestial preparada. Sí, es el mismo Dios de Abraham es el nuestro, ¿verdad? Entonces creo yo que, eh, bueno, Jesús, ¿verdad? Autor y consumador de Consumador la de fe. fe. O sea, no tiene fe, es fe. Eh, y aquí está, esta tal vez nos va a ayudar. La gente cree en Dios, pero tenemos que pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Ok, Es decir, creo en Dios, todos. la mayoría, sí, claro que creo en Dios, y ahí se lo imaginan como ellos quieran, pero dicen que creen en Dios. Ahora, de creerle a Dios, de creer en Dios a creerle a Dios es lo que marca la diferencia. O sea, ¿de qué me sirve creer en Dios si no le voy a creer a Dios? Ujú, Entonces, creo en Dios, pero confieso otra cosa, ujú. declaro otra cosa que no tiene nada que ver con creerle a Él. A él. Pero muchas veces lo que Dios nos está diciendo o prometiendo casi no guarda relación con mi condición presente, ¿no? Cuando le habla, perdón, a un Abraham que ya no podía tener relaciones y a Ujú, una Sara que era estéril, que va a hacer, que sacará de sus lomos naciones, ujú. lo bendecirá con abundancia y lo multiplicará y como las estrellas, no guarda ni relación con mi condición, ¿verdad? Entonces, claro que creía en Dios, pero Dios le estaba desafiando a ver, ¿es cierto que crees en mí? Sí, entonces créeme a mí. Ujú. Wow, eso está muy pesado. Pero hay que dar el paso, hay que atreverse. De nuevo, perdón que yo insista tanto en la prueba y error, pero mucha gente está detenida, no porque no tenga, sino porque no lo usan. Es que en realidad fe sin el factor riesgo, pues no es fe, ¿no? O sea, Es irónico, ¿no? claro. Porque se supone que fe es certeza de lo que se espera, Ajá. pero para llegar ahí tengo que tomar riesgos. Entonces, ¿de que al fin qué es? Que alguien me ayude. Que ¿Ah? alguien me ayude. Si es donde se hace necesario, digo yo siempre, tener compañeros, compañeros que hayan creído por algo que quizás yo no he creído todavía y pienso que porque no he creído todavía no tengo la fe y sí la tengo, Sí. ¿verdad? Solo necesito como que alguien que me inspire, ay, yo también puedo, Sí, total. ¿verdad? Pero si antes creías que no podías. Entonces, esa fe, ese momento de sentir ese impulso de hacerlo, Sí, yo creo que todos necesitamos amigos que nos afilen la fe. sí, Y algunos tienen fe para una área y otros tienen fe para otra también. O ujú, sea, en realidad
así como la sabiduría la necesitas en todas las áreas, Sí. fe también necesitas en todas las áreas. Sí, en todas. O sea, al final, por fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea, es lo que existe desde la creación. Y por fe es que agradamos a Dios. Es hasta más gruesa todavía, porque sin fe es imposible hacerlo. Imposible. Un día estaba orando. Le digo, Señor, yo quiero ser agradable a ti. Entonces me dijo, pues créeme. Está claro, ya dejé escrito cómo me agradas. Pues ¿para qué buscarle otra? Si él mismo revela cómo se le agrada. Y queremos agradarlo según pienso yo que lo voy a agradar, sin cumplir primero lo que ya sé que él mismo dijo de cómo agradarlo. Esto es como cuando, me recuerdo que una vez le dije a Sonia, mira mi amor, podemos cambiar un poco aquí la sala para acá, para allá. Está. Lo que cambió fue el comedor. Ujú. Me recuerdo que a los días me dijo, ¿no me has dicho nada del cambio del comedor? Es que hablamos de la sala, le dije. Después pudimos haber ido al comedor, Ujú. pero te quedó lindo el comedor también, le digo. Dice que tenés razón. O sea, había que empezar por lo que habíamos platicado. Claro. Y yo creo que para agradar a Dios hay que empezar por lo que ya reveló de cómo. Porque si no le voy a cumplir esa mínima, Mm. te lo quiero agradar de mil formas, como yo pienso que lo voy a agradar, que puede ser que le atine, Ujú. pero vámonos mejor a la segura, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Sabes? Me ponía a pensar ahorita que hablabas de, de la fe. Muchas veces pensamos la fe solamente es para recibir las bendiciones, recibir las promesas, adquirir nuevos niveles. Pero es interesante que Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido que seas zarandeado. Yo no voy a orar para que salgas de ese zarandeo O que no te zarandee. o que no te zarandee. Voy a orar para que tu fe no falte. Entonces, no solo hay que tener fe para recibir, hay que tener fe para aguantar, para resistir, para ser resiliente. Va. Dijo para que tu fe crezca o tu fe no. Falte. De nuevo, Sí, regresamos sí. al mismo Es que quiero punto. terminar justamente ahí. O sea, Sí, cómo al final del día es que tu fe no falte o lo que tengas, poco o mucho, lo uses sí, en medio de la prueba. sí, sí. No trates de descubrir de qué tamaño es tu fe. Usa la que crees que tenés y tenés que creer que tenés la misma que todos, la de Abraham. Y dale. No, eso está buenísimo. ¿Puedes repetirlo? Yo pienso que debemos no tengo que creer que tengo la fe, no tengo que creer que no tengo la de otros, pero al final la fe que me dieron es la de Abraham y usarla en lo que descubrís si tenés un tamaño o no, la fe es la misma. Ujú. Ahora bien, alguien puede decir no porque no lo crees, pero si lo creyeras que sí tenés la fe, ya la tenés. A ver, ¿cómo desamarramos ese nudo? Sí, complejo. Hasta que creo. O lo que traté de decir con otras palabras, hasta que confío en la fe que tengo sin andar comparando si es grande o es pequeña. Y con esto me gustaría ir aterrizando, ¿no será que muchas veces creemos en Dios, pero no creemos en que Dios me puede usar a mí? ¿Seguro? Ahí está todo. Ahí está. Y yo también digo la unción. Mira, yo conozco gente con una unción impresionante. Es como calibre 50. Yo les digo, a mí yo tal vez soy calibre 22, pero disparo no sé cuántas veces al día. Pero tengo una puntería. Pero yo disparo donde quiera que voy. Entonces a veces la gente dice que quiere una gran unción cuando no usa la que tiene. Entonces, ¿para qué quiere más si no va a usar eso? ¿Verdad? Hay que usarla. Solo hay que usarla. Ya. Y Por para ejemplo, todo, para aguantar, para resistir, porque tú has sido zarandeado como pocos. yo he sido zarandeado más de lo que la gente ha visto que he sido zarandeado.
Porque hay zarandeadas que me las guardo solo para mí. Pero sí. Más allá de lo que la gente ha visto, sí he sido zarandeado. ¿Y cómo has hecho para mantenerte de pie? En una ocasión estábamos en una convención de seguros en Cartagena Ajá. y nos llevaron a una isla y de regreso se puso mal el clima. Pero cuando digo mal es mal, ese barco se hacía así, el agua tiraba por allá. Con respeto a los oyentes, la gente se iba al borde a vomitar. Y yo ahí atrás, oh, tengo que aguantar, Dios mío. Algo así he aguantado las zarandeadas. Mira, en una ocasión Dios, creo que a veces me habla con imágenes o con Sí, ilustraciones, claro. pero en una ocasión me trajo a mi memoria los exámenes privados de la universidad. En Guatemala el examen privado en esa época era, te vuelven a examinar de todo. Lo cual para mí era un absurdo, porque si ya me examinaron el primer semestre, el segundo semestre, el cuarto semestre, me examinaron por 5 años, de todo, ¿por qué me tienen que volver a examinar de todo? Son exámenes que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, ¿verdad? Te mareas haciendo ese examen. Me recuerdo que en mis exámenes privados salí del examen directamente a predicar a los jóvenes. Ni ese día dejé de hacerlo. Pero el Señor me dijo, la prueba es un honor, hijo, me dijo. Porque cuando te llamaron a hacerte la prueba final, solo llegas ahí si creen que calificas para hacerla. Ya la perdás o la ganes es otra cosa, pero considera mis pruebas un honor, me dijo. El honor de ser podado. Podado y probado. Porque si Dios prueba a alguien es porque sabe que tiene algo adentro que puede sacar en medio de la prueba. Si Dios te está probando es porque tiene algo más para ti. Y porque sabe que adentro, sabe que lo puedes pasar, si no, no te estaría Claro. probando. Claro. Entonces cuando dice la gente es que estoy en una, por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero la gente, ¿cómo ve la prueba? Como un sufrimiento, Sí. porque no pone su mirada en el contenido que va a sacar de bienestar al salir de la prueba. Entonces, cuando he sido zarandeado, digo yo, Señor, pues algo tendrás, así que hay que aguantarla. Además, creo que, a ver, la vida entera es una prueba, solo con diferentes capítulos. Somos probados todos, todos. Hasta el que no cree en Dios está pasando pruebas. Está pasando por pruebas en su vida, una prueba en su vida personal o de salud o económica o de la familia o de lo que querrás. Es como que de acostumbrarnos porque ya es un estilo de vida estar siendo probado. Pero la prueba, Sergio, de un zarandeo, o que te zarandee el mismo diablo que le dieron permiso para zarandearlo, casi se parece a lo que pasó con Job. Con Job, sí es lo que iba a decir. ¿Verdad? Sí, total. Entonces, le dan permiso porque el diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro. Y sabes, mira esta. ¿Cuántas veces el diablo ha pedido permiso y Dios no le dio? Si es un problema que le dé permiso a veces, ¿no? Pero es un problema que tenemos que superar. Sí. Entonces, cuando la prueba se siente, es más fácil pasarla que cuando no se siente. La gente que es próspera cree que no está siendo probada. Solo piensa que están probados cuando tienen un problema económico. Claro. O sea, al problema económico le llaman prueba, pero al bienestar económico le llaman bendición. ¿Y quién dice que en la bendición no hay prueba? Claro, es como una enfermedad. La enfermedad más grave es aquella que tienes y no te has dado cuenta que tienes. La presión alta que no tiene síntomas es la más delicada de las presiones altas. Exacto. Ahí lo resumiste todo. Entonces hay que tener
A ver, cuando estamos en diversas, o cuando estoy en una prueba, un zarandeo, como que cambia un poquito a tener fe a tener confianza, Mm, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Fe es como un estado en el cual, o camino, entro en un momento para hacer algo. ujú, Pero confianza es, a ver, si cuando ejerzo la fe aquí no me resultó por alguna razón, tengo que aguantar a que llegue el otro momento de fe. ajá, Y lo que conecta este lugar con este es un puente, ujú, que le llamo yo el puente de la confianza. mm, Entonces, yo me mantengo confiando en Dios de que la oportunidad va a volver o me dará otra. claro. Cuando me llega, ¡pum!, le meto toda la fe posible. Pero pienso que esa confianza en Dios, ¿verdad? Pero dice, Pedro, Satanás te ha pedido para sanarte cuando te digo, pero yo he pedido que tu fe no Falte. falte y una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos. Ujú, Lo que tenía que tener también ahí, Pedro, es confianza en que la oración de Jesús va a ser escuchada. total, total. Pero, y me encanta lo que dijiste al final, que hay veces no lo terminamos de decir, y es, esta prueba va a tener un propósito. Ahí de esa hay que agarrarse y Sí, ahí hay que mantenerse. ¿no? Porque después vas a poder tú ayudar a otros, vas a poder confirmar a otros, vas a poder levantar a otros que Sí, van a pasar quizás situaciones iguales o parecidas a la tuya. sí. Pero estás hablando que Pedro pasó porque eh, Satanás lo zarandeó. Que Jesús le dijo a él, a Pedro, Satanás, apártate de mí. Ujú, O sea, esto era mucho. Para mí es mucho. ujú, Sin embargo, creo que, a ver cómo explico esto. Creo que Pedro, que fue sostenido por la intercesión de Jesucristo, parte de lo que lo cambió es que no cometió cualquier falta. Negar a Jesús ujú, sería casi apostasía, ujú. porque la negación de la fe es la apostasía, ¿no? Ujú, Ser apóstata, sí, apóstata de la fe. claro. O sea, él podría estar pasando de apóstol a apóstata, sin escalas, en medio del zarandeo. Ajá. Entonces, ¿qué era lo que iba a probar Dios en él? O sea, según Satanás iba a triunfar, pues ese es un bobo. ¿Sí? Ajá. A ese Dios siempre lo agarra de tonto. No sé si me Claro. explico. Pues Le quiere sí. tomar el pelo a Dios. Y, sí, sí. Y es Dios el que se lo está tomando a él, ¿verdad? Porque después de esa zarandeada se levantó un apóstol que Claro. cuidadito. Claro, yo estaba pensando mientras decías, el más probado después fue el más usado, ¿no? O sea, tuvo un gran propósito al final y la verdad que yo creo que todos tenemos que echar mano de la fe, ya sea para pedir y recibir como para resistir y salir. Sí. Ah, y y te doy gracias porque eres una de las personas que ha afilado mi fe. Ah, mira, Sí, gracias. Qué bueno sí, que sirvamos para algo tan importante. gracias. En una ocasión, mi entrenador me fue a dejar a mi casa en su carro. Yo estaba muy molesto con él porque me estaba exigiendo mucho. Y le dije, mira, le dije, hay algo que me cae mal de vos. ¿Qué es? Me dijo. Fulano de tal llega a jugar con resaca. Este y este no llevan bien el uniforme. Este otro llega tarde a los entrenos. Yo, que llego bien, que entreno siempre, que soy disciplinado, me exigís más que a ellos. Mm, Y él me dijo, no seas burro, me dijo. hmm, ¿Cómo sos de burro? Si a ellos no les exijo es porque no tienen nada que dar. mm, Si a ti te exijo es porque todavía tenés mucho que dar. Y entonces cambié mi concepto de la exigencia. hmm, Amo que me exijan. Saca lo mejor de mí. Y una prueba o zarandeo exige mucho. hmm, Exige mucho. Prueba tu corazón si vas a perdonar a la gente que te está atacando de esa forma. Prueba tu corazón si lo vas a aguantar. Prueba si te descompones y porque a mí si yo soy fulano. Sí, es que es una prueba llena de pruebas, ¿verdad? Es un combo, sí, porque ¿qué está probando al final? sí.
¿verdad? Para colmo, el Señor permite que en esa época nadie te llame, nadie te dé una palabra de aliento y decir, ¿dónde están todos? Y decir, no, aquí estoy con el Señor. El Señor quiere, de plano, quiere estar solo conmigo en esto y mejor compañía no puede haber para esto. Y empieza uno a, a que la fe te dé no solo para haber caminado cuando te dijo, sino seguir caminando cuando viene esa tormenta, ¿no? Sí, total, Mm. total. Al final de las persecuciones que podamos tener, tenido o tendremos, Ujú. y las pruebas, al final son muy enriquecedoras si uno las toma bien. Es verdad, Si uno es las verdad. toma bien, va a salir bien. Y sabes que en este momento quiero unir mi oración, mi fe a la tuya, para creer por aquellas personas que nos están viendo y están siendo zarandeadas para que su fe no falte. Te fuiste por donde era el tema. Yo estaba pensando lo mismo, porque no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Se hace parecer fácil, Sí, ¿verdad? Pero no, que fácil no tiene nada. Es complejísimo. Claro, oramos. sí, por favor. Buenísimo. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias cuando nos encontramos en diversas pruebas, y para aquellos que están conectados a ese podcast, te pedimos por cada uno de ellos para que puedan superar esa prueba, confiando en ti de día y de noche, cada minuto, cada instante por el cual están pasando. Te pido en el nombre de Jesús por estas personas que están pasando por pruebas de salud, económicas, familiares, personales, Sí, Señor. ministeriales, empresariales, pruebas que solamente quien pasa por ellas puede sentir el peso de las mismas, el riesgo de ellas. Pero te pido, Señor, que ejerzan confianza plena y total en que Jesús está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Tenemos un intercesor delante del Padre para cuando pasamos por pruebas o incluso somos zarandeados Sí, literalmente por el Señor. mal. En el nombre de Jesús, Señor, que sus miradas se pongan en ti, autor y consumador de la fe, en las cosas de arriba y no en las de abajo, y que puedan salir como Pedro, edificados como nuevas personas para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Quiero decirte, Amén. a pesar de la prueba y a pesar de que estás siendo zarandeado, vas a quedar de pie. Cuando todo termine, cuando la tormenta pase, vas a quedar de pie. Así Pastor es. Cash, muchísimas Muchísimas gracias. Yo te quiero pedir un último favor, que me prestes tu podcast para el mío. Por favor, salió demasiado bueno como para no sacarlo. Claro que sí. Bueno, Claro que pues sí. entonces Hacemos ahí una colaboración. es un doble podcast. Muy Buenísimo, bien, buenísimo. buenísimo. Bueno, ya saben, suscríbanse al podcast, denle like. De esa manera podemos llegar a más personas y podemos bendecir más vidas. Así que será hasta el próximo episodio. Un abrazo.